Hey everyone, welcome back to the Monday Drive. This week we have a special episode of, we're going through all of our mission partners. And so today we have Haven of Hope here. We have Marco and Gladys and Cathy here that get to share a little bit about the orphanage that they run down in Santa Cruz, Bolivia. And so excited to have you guys so we can hear a little bit more about all that God is doing down there with you guys. So I'd love for you guys to start out, just give us an introduction of who are you guys, what do you guys do? ¿Quiénes son ustedes y qué están haciendo? Nos encanta que está aquí con nosotros y queremos conocerles más. Hola, gracias, Mateo. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. We're happy to be here with you. Mi nombre es Gladys Jiménez. My name is Gladys Mi Jiménez. esposo es Marco Aldana. My husband is Marco Aldana. Nosotros somos directores del hogar de niños en Refugio de Esperanza, Bolivia. It's called Haven of Hope, Bolivia. Y nosotros por muchos años venimos ayudando a niños huérfanos. And for many years we've been helping orphan children. Niñas que han sido víctimas de abuso sexual. Young girls who have been victims of sexual abuse. Durante todos estos 19 años, Dios nos ha capacitado y nos ha preparado. These last 19 years, the Lord has been para poderle darle identidad a los niños, a las niñas de hijos. To the girls, to the boys, to our children. Nosotros ayudamos a que las niñas tengan la identidad We help these young women to have an identity, que puedan saber que tienen una familia en Refugio de Esperanza. For them to know that they are children and that they have Nuestro a family propósito es que estos niños puedan lograr sus sueños, sus metas y acompañarle en el proceso de crecimiento desde los 5 años hasta cuando salen del colegio y ellos puedan saber que pueden confiar en nosotros como papás y también que ellos puedan saber que si ellos tienen sueños y metas, nosotros los vamos a acompañar y los vamos a ayudar a lograrlo. Entonces tenemos ese hermoso trabajo por Dios dado a nuestra vida. That's awesome. Maravilloso. And Cathy, you also are working down there. So can you tell us a little bit of what you do? So I'm one of the connecting pieces. My title is Programs Coordinator. So I just help keep communication flowing so that all of the programs have the support that they need and so that the people that are back here supporting know how everything's going and can chime in and let us know if there's anything they can, offer to support more, to give their knowledge, their expertise, their time, their resources to make sure that these programs are flowing well. That's awesome. Mm-hmm. And so for you guys, Marco and Gladys, how did you guys get involved? Like, how did this start? How did you guys become the house parents? ¿Cómo llegaron a ser padres de ese hogar? Nosotros, cuando éramos muy jóvenes. So when we were very young. No hace mucho. Not too long ago. Hacíamos lo que es evangelismo en las calles, a lot of street donde hay mucha necesidad en los niños. There are a lot of needs among the children there. Juntábamos ropa en la iglesia, juguetes, at church, toys, y llevábamos a las comunidades. And we would take it out to different communities. Eso hizo que nosotros podamos ver la necesidad de los niños. And when we were out doing this, we saw the needs the children have. Y esa necesidad de los niños, el de ser cuidado, and they need to be cared for. El de ayudarles a saber que hay un Dios que les ama. They need to know that there's a God who loves them. Esos primeros pasos de nuestra juventud, acercarnos a los niños, hizo que nosotros amemos a los niños y veamos esa necesidad de poder estar first steps when we were young and being able to go out and really see the need of the children and be involved in their lives. It just helped us love children and want to share God's love with them. Pienso que eso vio Dios en nosotros. And I think God saw that in us. Porque la palabra del Señor dice que él pone en nosotros because the word of the Lord says that He put that will to do things in us, and He put that in us. Entonces, eso nos incentivó and so y nos ayudó a tomar la and decisión helped us to make that de ser parte de este ministerio de huérfanos. This ministry to orphans. What about you, Marco? What was kind of from your perspective? How did you get involved? What were your thoughts? ¿Cómo te fuiste involucrando? ¿Qué pensabas? Bueno, al principio, como dijo mi esposa Gladys, nosotros hemos tenido desde muy niños
necesidad de ayudar a los we niños, felt ¿no? that need to help children. Yo me acuerdo que cuando tenía 6, 7 I remember I años, was like 6 or junto con 7 mis years hermanos, old, my brothers and I, my brothers and veíamos a los sisters and I, niños que we estaban would see descuidados children that didn't have porque care. mi papá es militar y My fuimos a dad's, muchos lugares in the military, en la so we frontera, lived en in a nuestro lot of país, different donde había places, mucha necesidad. lived in ¿no? the bordering areas of our country, and we saw a lot of Y need out veíamos a there. los niños en un frío extremo, We sin would see kids zapatos, living in ¿no? extreme cold, without Sin shoes, amor, sin without cariño. love, without affection. Y desde niños empezamos a And so, hacer from algo a por very young ellos, age, we ¿no? started doing Con mis things for hermanas them. compramos títeres, We would, le dijimos a my papá y mamá sisters que nos and I compre would go out and buy títeres. puppets. Entonces empezamos con el ministerio de títeres And we desde started niños with the puppet porque ministry from when we were very nos young, gustaba ver sonreír a los because we niños, love seeing ¿no? children Entonces, smile. en ese lugar inhóspito donde no crecía And that nada, inhospitable place where nothing donde would no había grow, flores, there was donde no no había pasto flowers, verde there was no y green solamente grass. crecían unas así como semillas que Just era lo único que some había little para comer en la seeds was like zona the only thing that you could y eat in realmente that todo se zone. veía muy triste, And everything was ¿no? looking very Y sad. cuando los niños veían los títeres, And when the kids would cuando see nos these veían vestidos de puppets, when they would payasos, see us ¿no? Cuando dressed éramos up niños, like traía una clowns when we were sonrisa a kids, su vida. it would make them smile. Y eso nos era muy gratificante para And that nosotros. was very Y así es gratifying que to empezamos us. a trabajar con niños. And that's how we started working with children. Y bueno, cuando recibimos el llamado para And when we entrar received the call al Refugio de Esperanza, to teníamos un work año de casados With Haven of Hope, we had just been married for a year. y habíamos tomado ese año para nosotros, We had taken a year just para for poder us to be disfrutar together nuestro primer año de and enjoy matrimonio. our first year of being married. Y bueno, decidimos ir a la iglesia a decirle, Señor, aquí estamos. And Siempre we hemos trabajado para decided ti. to go to the Siempre hemos church trabajado and con say, niños. "You ¿Qué know, Lord, quieres here que we are. hagamos ahora que We've estamos always worked juntos, for you. que somos un matrimonio Now that we're y together, no we're hay married. papá, mamá que nos tengan que dar We don't have a permiso, mom and a sino dad que that estamos need, solos we have ahora"? to get permission from to do what we have to do. Here we Entonces are el Señor now. no tardó en responder. And the Lord didn't take long to answer at all. Pasamos adelante We went to the altar. y un pastor muy joven que estaba very young predicando, pastor who was nos preaching llama there called us y empieza a orar por And nosotros. started praying for us. Y la mira mi esposa And y he looked at le my wife dice, el Espíritu and he Santo me said, the dice Holy Spirit says to me que serás madre de that you multitudes. will be a mother of multitudes. En ese momento yo pensaba que iba a tener muchos hijos, And I thought that meant we were going to have a lot of kids porque ella es la menor de 10. because she's the youngest of 10. Oh, Dios mío, ¿en qué me he And I was metido? like, Le dije. oh Lord, what have I gotten myself Pero into? Dios tenía otro God llamado. had a Él different sabía call, lo que íbamos a hacer. and he knew what we were going to do. I love that. Me encanta. Me So, encanta eso. as you guys are doing this, you guys have Ustedes girls ahí and boys están ahí that come into the trabajando en home eso. Tienen niños with y niños a que lot of entran al trauma hogar con mucha and trauma. from hard situations. Llegan de situaciones What, difíciles. what are some of the challenges ¿Cuáles that you son guys algunos face desafíos day in, que day out, ustedes week in, week enfrentan out? día a día, semana a semana? Ya han pasado 19 años desde esa primera vez It's been 19 years since that first y call, los niños van creciendo, and our children are growing up. dejan de ser niños. They're not children anymore. Y en la medida que ellos van confiando en nosotros, And as they start to trust us, van abriendo su corazón. they start opening their hearts. Y realmente en este tiempo, hablando de los traumas específicamente, And during this last time, speaking specifically of trauma, realmente hay un lugar que es de profunda oscuridad, there's really a place of que deep es un lugar darkness, de soledad, de a place tristeza, of de dolor. loneliness, of sadness, of Cuando los pain, niños han pasado por abuso when children have gone o through son the abuse huérfanos or y no saben por orphans qué, and don't understand why. no saben por qué no están con su mamá, They don't por qué no know están why con su they're not papá, with their dad, se they're not encuentran en with un their lugar mom. oscuro, It's a really dark, oscuro. dark Y place. realmente no se puede salir de ese lugar por sí And solo. really, you can't come out of that place on your own. Necesitan de alguien que los You tome de la need mano somebody to take y your los hand ayude a salir de ese lugar. and to help you come out of that place. Entonces esto se hace mucho más difícil cuando eres adolescente And this becomes a lot more difficult when you're a teenager y ya tienes conciencia and you have a conscience y sabes qué pasa realmente en el mundo and you're aware of y what's cuál es going tu on verdadera in the condición, world tu around condición you and what inicial. your condition Entonces la mayor really parte de los is. nuestros adolescentes entran en una profunda So many depresión of our teenagers go into deep depression. y realmente hay que tener mucho amor y hay We que really estar have to have a lot presentes of con ellos love para and be ayudarlos a present salir de ahí. with them to help them come out of that place. Entonces uno de nuestros mayores desafíos es que So ya one of our nuestros greatest niños no son challenges niños, sino is son that adolescentes our y children jóvenes. aren't children anymore. They're teenagers, they're young people. Y no solo en esa parte de ayudarlos y darles esa contención, sino And not también just en in lo that part of económico. supporting them, but also economically. Porque el presupuesto que antes teníamos cuando éramos Because niños, the budget we had for them when they were ahora ya children no es suficiente. isn't enough anymore. Tienen más They have necesidades. more needs. Necesitan empezar, tenemos
7 niñas que están en la We universidad have ahora. 7 young women who are in university right now. 4 que están estudiando una carrera 4 técnica. of them are studying Entonces son vocation. 11 jóvenes So we have 11 que young people. necesitamos, que han pasado ya por muchas cosas, They've han already superado gone muchas through a cosas lot of things, y ahora they've already están overcome a cumpliendo lot of sus things, sueños. and now they are achieving their dreams. Pero esto se mueve con economía. But we have to move ¿no? that Entonces, with economy, with money. uno de los grandes So desafíos one of the es greatest poder challenges seguir is acompañándolos being able to continue to para accompany que them ellos puedan cumplir los sueños so que that they can tienen. fulfill those dreams cumplir el that they ministerio que have, tienen. to fulfill the ministry Entonces es un that gran they have. desafío And so apoyarlos, this is one of the great tener la economía challenges, is being suficiente able para to que ellos puedan support them, estudiar to y salir find enough adelante. resources so that they can study and they can continue to move forward. I love hearing that they start out young, now they're in college, pursuing their dreams. It's just amazing ahora van to creciendo, see son that whole jóvenes picture. en la universidad, cumpliendo sus sueños. Qué hermoso ver todo el cuadro, ¿no? Yeah. So Gladys, what about for you? What are some of the challenges that you guys ¿Cuáles son algunos have faced? desafíos que enfrentas? Sí, bueno, uno de los desafíos que uno tiene que enfrentar cuando llegan los niños al One hogar. of the challenges that we have to Que ellos face puedan when the kids confiar come en into ti. the home is to earn Muchos their de los trust. niños, como Many of the decía mi children, esposo, as my husband ellos no said, entienden por qué a no lot of them están con don't papá. understand why they're not with their parents. Muchas veces cuando llegan los A lot of primeros times meses al when they hogar, come, the first few ellos months nos that they're at the home, observan, they're just watching us. miran nuestros movimientos, They're nuestras palabras, looking at nuestros how we gestos, move, what we say, our porque ellos gestures, quieren encontrar seguridad. because they're looking for that safety, Entonces, uno de los that desafíos security. que nosotros tenemos cuando And one of the challenges that we have los niños están recién llegados when al the hogar children have just come into the home es nosotros mismos is for poder us estar emocionalmente bien to be emotionally y well, darles a ellos la seguridad que and give la them casa that donde han llegado security es su casa, of knowing that the home que that no they have importa come lo que into pasó is their atrás, home, and it doesn't matter what's happened in the past, sino que ahí hay seguridad. but there they find a Está safe Dios, place. hay amor, God is there, seguridad. love is there, there's safety. Y esos son uno de los desafíos cuando And llegan that's los one of the niños, challenges when porque the ellos children first come sufren to us, crisis. because they go through crisis. Algunos se orinan en su cama, Some wet the beds, algunos se lastiman others ellos harm mismos. themselves. Y uno al principio yo no sabía qué And hacer. at the very beginning, I didn't know all of this. Estoy hablándote de hace I'm 18 talking años about atrás. 18 years ago. Yo me encerraba en el baño y lloraba. I would just close myself in the Porque yo bathroom no and sabía cry cómo iba a afrontar eso. because I didn't know how to face that. Pero me acuerdo que yo oraba But I remember that I would pray y le llamaba a mi esposo. and I would call my husband decía, ¿qué and I would hago? say, what should I do? Veo a un niño I see a de boy. corta edad He's so little masturbarse. and he's masturbating. Yo nunca había visto eso I've con never mis seen that ojos. before. O veo a una niña Or I see lastimarse. a young girl harming herself. Entonces son desafíos que So they're uno challenges los va logrando a that través de la oración, you are able to face through prayer a través de estudiar and el studying comportamiento de los niños the behaviors of children cuando son abusados o cuando when they están have been abandonados. abused, when they have been abandoned. Y uno llega a conectar con el niño a través And del juego, You're able to make that connection with the child through a play través de conversar, escucharlos. or talking to them, Uno having ayuda, conversations. hace que los niños puedan superar sus And temores. That's a way that you're able to help these children overcome those Y fears. ahora los desafíos han crecido porque And now tenemos our personas challenges para have que nos grown. ayuden, que son We have educadores, people who help us. We have y educators. a ellos les compartimos estas experiencias, And we share these experiences de with cómo them. ellos pueden ayudar a los We niños let them cuando know how llegan they al can hogar, help the children when y they que come into the es home. normal las situaciones And que ellos that pasan cuando llegan These al hogar. situations that they go through Que when se they come to the orinen, que home are lloren, normal que for them peleen. to wet the bed, Pero to y cómo, cry, to fight. y cómo al pasar el tiempo And as ellos se time van goes on, regulando they start to regulate por la seguridad que sienten en because casa. of the safety and the Entonces, security that they feel. yo le digo, miren a esta niña que ahora tiene 15. Look, this young woman is 15 now. Cuando ella tenía 9, When she was le 9, pegaba a los varones. she used to punch the boys, Y es niña, and she's a little girl. pero ahora pueden verla. But now you can Ya see no her, pelea. and she's not fighting anymore. Ahora conversa. Now she'll talk to you, Una niña sana. a girl who's been Entonces, healed. hay siempre desafíos en casa. So there are always Porque challenges at ingresan niños home nuevos. because children Ingresan come in that are niños, new. seguimos recibiendo We niños continue pequeños. to receive children, new children, Y cada día, and every day Dios, necesitamos de Él we need Him, Necesitamos we entrar need a su God, presencia we need to enter into His para renovar presence fuerza. to be able to renew our strength. That's awesome. So you just mentioned a couple things, but Mencionaste varias cosas. kind of the next, I'd love to hear what has God done? Like in the midst of all this darkness, you know, there's trauma, there's hurt, there's pain. Trauma, dolor. What have you guys seen God do ¿Qué han in the visto midst of it? ustedes? ¿Cómo han visto que Dios se ha obrado? A mí se me viene a la mente con tu pregunta
With the question that la you're vida de asking una me, niña. one of the things that comes to mind is the life of one of the girls. La mayor de 5 hermanos. She's the oldest of 5 siblings. Varios de ellos desde bebés estaban en un orfanato. And several of them from when they were babies lived in la orphanages. mayor de la que te estoy hablando And the oldest tomó el one rol that de I'm mamá. talking about Tomó el rol de mamá de proteger took on a sus the hermanos. role of the mother to protect those younger brothers and Y sisters. recibimos estos 5 niños. And we received these 5 brothers and sisters together. Y ella no aceptaba que dejar del cuidado de sus hermanos. And she wasn't accepting having to let go of that mother role. Nosotros los dividimos por edades porque cada edad tiene un programa que seguir. Through ages, because each age group has a program en la that they misma go casa, through. ¿no? En diferentes dormitorios, So en la misma we're all casa. on the same campus, but we have different spaces for the different age groups. Ella cuando ingresó con nosotros ya era adolescente. And when she came in, she was already a Y teenager. tenía mucho dolor, estaba muy And she had a lot lastimada. of pain. She was very hurt. Llegó al punto de la confrontación con ella por no dejar ese rol que en una de nuestras And conversaciones it got to a point where there was confrontation between her and us because she didn't want to let go of that role of me mothering her miró los siblings. ojos y me gritó, And she usted looked me in the nunca va a eyes ser and mi said, padre. "You will never be Esta my nunca father, va a ser mi and familia. this will never be my house. Yo no quiero estar aquí. I don't want to be here." Pero realmente nosotros hemos aprendido que But we've esa learned etapa de oscuridad, that stage of esa darkness, etapa de dolor, that stage of pain, tiene un proceso para sanar. there's a process to Y no get miramos la healing. conducta. And Yo nos so he we enseñado a don't no look mirar la at the conducta, conduct or the behaviors. sino mirar a la We persona. have to look at the person ¿Quién está behind detrás? that. Who's ¿Qué es lo que behind Dios that? quiere detrás? What does God want for that person? Y pasaron como 2 años And que ella about 2 estuvo years en, went by, 2 en years esa pelea con that she was nosotros. in that struggle with us. Pero llegó la fiesta de sus 15 años. But when she turned 15, Y mientras estábamos bailando el vals, we had a party for her, and while we were dancing the waltz, ella se derrumbó. she just fell apart. Ella me miró los ojos, She looked me in the eyes empezó a salir una lágrima. and started to tear up. Y fue la primera vez que me dijo papá. And it was the first time she ever Dijo, called me dad. Gracias papá She said, "Thank you, Dad. por hacer esto por mí. Thank you for doing this for me." Yo nunca había tenido una fiesta para mí. I'd never had a party for me Ella before. estaba vestida She was hermosa, dressed beautifully. con un vestido, con sus zapatos, y la fiesta era Her solo para dress, ella. her shoes, and that party was for her, just for her. Y me dijo, yo nunca había tenido una fiesta She para said, mí. "I'd never had a party for me before." Y fue la primera vez que me dijo papá. And it was the first Después de time 2 that she años. ever called me dad after 2 Y desde years. ahí para adelante nuestra And then relación from ha there sido on out, muy diferente. Our relationship has been very different. Porque ella me decía, una vez que pasó a dar su testimonio, decía, yo One day no she me went up to give a gustaba testimony and she said, que papá diga, mi princesita, mi "I never amor. liked when Dad would say, 'Oh, my little princess, my love,' Y decía, y que nos besaba en la frente. or that he would come and kiss us on the Y forehead." yo no quería que lo haga. I didn't want him to do this. Pero ahora, dice, But now, yo espero que lo haga. I am waiting for him Yo to do quiero this. que venga y me I abrace. want him to come and hug me Porque Dios ha cambiado su corazón. because God's changed her heart. Entonces realmente nosotros como iglesia, So como truly, hijos de as Dios, a church, as children somos los of God, llamados we a are ser, called. a representarle We a are Él, called to represent para que ellos him puedan conocer el amor de un so that they padre, can know the el amor de love una of a mamá. father, the love of a Porque mother. si no conocen el amor de un padre, Because if they don't know ¿cómo the van love a of a saber father, how qué es que Dios es nuestro padre? are they going to ever understand that God Es is por their eso que father? Dios dice que nosotros And that's why God debemos says cuidar al that huérfano y we a la need to viuda, care for the orphan and the porque le widow representamos a Él. because we represent him. Ahora Fernanda está estudiando 2 carreras en la Now universidad. Fernanda is studying 2 different majors at the university. Antenoche me llamó. And the night before last, she Me dice, called me papá, and she said, "Dad, voy a entrar a hacer pasantía en un trabajo, en un I'm negocio. going to go and start an internship at this business. Y tengo miedo. And I'm afraid. Pienso que no lo voy a hacer I bien. don't think I'm going to do a good job. Y tengo miedo de fracasar. And I'm afraid of failure." Y yo le digo, mi amor, And I said, "Love, tú eres you inteligente. are smart. Tienes un carácter precioso. You have a precious character." Y generalmente cuando uno va a una And pasantía, usually when you go to this es kind para of aprender. internship, it's Pues va a haber because you're personas there to ahí learn. que There's si gonna tú be les hablas con people, amabilidad, si and if llegas you're just temprano, nice to them van a estar and dispuestos you a ayudarte. arrive early, they're going to be willing to help Y ella you. me dice, gracias papá. And she said, "Thank you, Dad, Gracias papá porque Thank you, sus Dad. palabras me dan paz. because your words bring me peace. Usted es un buen padre para mí. You're a good father to me." Y realmente yo soy el privilegiado And I'm the one who's privileged. de que ella me pueda decir I'm papá. privileged that she would decide to call me Dad. Entonces Dios hace la transformación. God does this transformation. Dios es un Dios eterno. God is eternal.
Y él tiene la capacidad de ir al pasado and he is the one who can go back to the past y arrancar el dolor, arrancar la tristeza, arrancar toda aquella oscuridad, all of that sadness, take away that darkness, traerte al presente, and bring you to a present. Que tú puedas perdonar where you can al que te hizo daño, que tú puedas the one who's harmed you, verle a él, where conocerle. You can see him and know him. Pero también te da un futuro de esperanza. And then he also gives you a future Entonces, of hope. Realmente hay muchas historias, ¿no? Pero Fernanda es una de mis preferidas. But wow. Fernanda's one of my favorites. Wow. Wow. Man, just sitting here, I could hear you talk about it. This is amazing. Like, as you're talking, I'm thinking, I know several people of stories over here where the hardest thing about God and faith is that their earthly father doesn't look anything like their heavenly father. And that's the sticking point for them. And so I can only begin to imagine dealing with the trauma and hurt that these girls and boys come in with from fathers. What a gift you are to them to give them a good picture of their heavenly Father. Yeah, it's beautiful. It's beautiful to hear. Hermoso escucharle. It's God. It's God. Yeah. Mm-hmm. What about you, Gladys? What a story of life change, God showing up. Where have you seen God do? ¿Qué has visto? ¿Qué ha hecho Dios? Wow. Mi función, por ejemplo, en el hogar es ser directora. My job at the orphanage is, first of all, director. Y mi profesión de mí es maestra, ¿no? And my profession is a teacher. Entonces me gusta mucho planificar. So I love planning. Y yo hago eso con los educadores. And I do this with the educators. Y con el equipo técnico, trabajadora social, professional psicóloga. Team, which is the social worker, the psychologist. Entonces, uno de los testimonios hermosos que yo puedo one of the beautiful testimonies that I was able to see, that I can tell es de los niños cuando llegan al hogar. When the children come into the home. Dios a mí me dio la instrucción. God gave me te decía que yo me sentía así, because, como like frustrada, I felt frustrated. ¿Qué hago aquí, Señor? What am I doing here, Lord? Me elegiste a mí. You chose me. Y no soy mamá, I'm no había tenido I hijos. didn't have children Estaba at the time. recién casada un año. I had just been married aprendiendo for 1 a ser year. esposa. I was just learning to be a wife. Pero como Dios es fiel, But me since dijo, God is faithful, he háblales said, de mi amor. Talk to them about my love. Entonces yo agarré la Biblia so I grabbed y my empecé Bible a enseñarle la palabra de Dios. Empecé a enseñarle de God. Jesús a ellos. I started talking to them about Jesus. Entonces, una de las cosas que yo he visto en la vida de los niños, And one of the things that I've seen in the lives que cuando of our ellos children reciben la is palabra when de they Dios, receive the Dios word of restaura God, su corazón. God restores their Puedo ver hearts. sonrisa en ellos. I can see their Puedo ver smile. gozo. I can see joy. Cuando ellos escuchan la palabra When de they Dios, hear the escuchan word of las God, historias, when they hear these stories, se puede ver un cambio en su you can rostro. see the change on their face. De que antes los veía solitos, They used to look silenciosos, alone, sin conversar, quiet, sin didn't charlar. really talk to anybody. Pero cuando la palabra de But when the Dios, word of God, ellas lo enseñan, they teach es it, impactante. it's O sea, it's impactful. Nosotros les enseñamos la palabra de Dios We a través teach de un them the word of discipulado. God through a discipleship Y hay un tiempo program. And donde there's a ellos tienen que moment where exponerlo, they are the ones who get up la Biblia, and los teach us about the devocionales, Bible. They do our devotions. y verlos, And when we see y verlos them, a ellos enseñar la palabra when we de see Dios, them up there teaching the word of eso, God, wow, digo, Es poderoso. qué poderoso. wow, it's so powerful. Lo hace mejor que yo. They do it better than I do. Lo hace mejor que yo. They do it better than me. Y eso es solamente la siembra de ser continuo en enseñarle la palabra de Dios. That's what it is. It's sowing. It's Entonces, teaching them the word of God. Van creciendo And en as tamaño, they grow pero in van size, creciendo en but they also sabiduría en la start palabra growing de Dios. in wisdom and in the Y word of después God. ellos mismos, And a then los they niños nuevos, themselves will le van talk diciendo, to the newer children and say, ahí delante de todos ellos dicen, mira, in yo front of también llegué everybody, aquí al you know, hogar. I also came here. También one no day. quería hacer I didn't caso, want to listen. me portaba rebelde, I was rebellious. pero me enojaba cuando la mamá I would decía, get mad when mom oremos, would say, leamos hey, la let's pray or Biblia. let's read the Bible. Pero yo quiero decirte, But I want to tell o you, sea, ellos dan testimonio they give their testimony. que seas obediente. Be obedient. Yo te entiendo cómo I te sentí. understand. I understand how Yo you también feel. llegué a tu edad, I also came when I was your age. pero estar aquí en Refugio But being Esperanza, here at Haven of Hope, tú vas a encontrarte con Dios you're going to find God. y vas a sacar toda esa tristeza. And you're going to be able to get Yo all of también that era como sadness vos. out. I was O sea, like you. escuchar eso, So when they hear that, esos testimonios de ellos the ahora que ya testimonies tienen of those 15, kids who are 16 años, 15, a los que 16, están entrando recién de 5, to the 6 ones, años, to the ones 8 who are años, coming in at 5, o sea, 6, 8 uno years dice, old, wow,
sit back and you say, wow. Ya no soy solo yo. It's not just me anymore. Ahora ya hay discípulos. Now there's disciples. Para compartir la palabra de Dios a través de los testimonios de cambios de vida que ellos mismos han experimentado ahí en el hogar. They themselves have experienced there in the home. It's beautiful. It's amazing to see you guys keep planting, and now the harvest. You can see the seeds that you planted, and then, man, the fruit. It's just beautiful to hear. Yeah. So if our church is listening to this and they're saying, how can we be a part? How can we help? How can we pray? What are ways that our church can get involved? Claro. Si usted quiere involucrarse al Ministerio Refugio Esperanza, nosotros tenemos una plataforma que es Refugio Esperanza Internacional. We have Haven of Hope International website. Una página web. Y la plataforma del Facebook, we also on Facebook, Refugio Esperanza Bolivia. Have a Haven of Hope Bolivia. También tenemos un programa de patrocinio. We also have a child si usted quiere program. Involucrarse con una niña, un niño, a little girl, y little boy, ver cómo ese proceso de transformación, de cambio, de sanidad que Dios hace en la vida de los chicos, lo puede hacer. Puede visitar. Hay viajes misioneros que hacen 2 veces al año. Missions groups that go aquí los de la iglesia van, muchos jóvenes han ido. Entonces puede ir a esos viajes misioneros. También hay un enlace para que usted pueda conocer al niño, conversar con él una vez por semana. Y sabe que es impactante eso, porque si usted se comunica con el niño, él va a saber que hay alguien que le ama a kilómetros de su ciudad, que from where they live, alguien ora por there's somebody out there praying, que alguien está pendiente de sus estudios, de su cumpleaños, keeping an eye on his studies, who knows when it's his birthday. Qué bueno es eso, and that is para so el niño, good for those children, porque usted le está ayudando, because you're helping them en cada año, en cada proceso, en cada transformación de este niño está pasando, usted está ahí y él sabe que usted está ahí. And they know that you're there for them. Entonces cuando sabe que usted va a charlar un día específico en la semana, él está pendiente con la hermana Cathy. Talking to Cathy, saying, what time ¿Habla mi padrino? What time is my sponsor calling me? Y cuando va y lo visitan allá también, and when you go and visit them at the orphanage, ellos también son felices. They are so happy. Somos felices. Me involucro. All of us, I include myself. Y entonces así también puede ser parte de este ministerio, ¿no? A través de ser padrinos de los niños y conocer allá a los niños, y ser de bendición, ser de impacto para la vida de los niños. In the lives of the children. Bueno, eso es cuando las personas quieren involucrarse con los niños. A person who really wants to be Pero involved in a también hay child's otra life, manera, other que es patrocinar el hogar. You can be a home porque hay muchas sponsor, personas que por el trabajo, por muchas ocupaciones no tienen el tiempo para hacerlo, pero en su corazón está ayudar a los niños huérfanos, ¿no? Entonces pueden patrocinar el hogar, que igual es todo lo que se recauda ahí es para los niños, ¿no? Pero ya no hay ese involucramiento tan cercano. Y la siguiente forma de poder ayudar es en un programa que se llama el programa de transición, el programa de futuro de transición. Futures of Hope. Entonces es justamente para ayudarnos en lo que estamos ahora, ¿no? Tenemos ahora este año 11 jóvenes en la universidad, ¿no? que estudian una carrera técnica, y el próximo año tenemos 4 más. Entonces tenemos 15. Entonces y el siguiente año van a haber más y más y más, ¿no? Entonces es una forma también de poder ayudar, de poder involucrarse con el futuro de los niños, con su universidad, con su carrera técnica, para que ellos puedan cumplir sus sueños. Wow. Thank you guys. Gracias. Thank you guys so much. I mean, it's beautiful just to hear you guys, how you love these kids, how you bring them into your family, and the kind of parents you are is a gift. And so thank you guys for sharing your heart with us this week. Gracias. Rest of y'all, we'll see you next week as we get to meet and talk with another mission partner. So y'all take care.